Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que contar, y no querrás perderte ni una. En un pequeño pueblo siberiano llamado Karaul, enterrado entre pinos negros y colinas heladas, donde el viento sopla desde hace tanto tiempo que se dice que conoce los secretos de los muertos, vivía un perro viejo llamado Malik. Este no era un perro común y corriente. Era un pastor de Asia Central, una bestia imponente, antaño temida por depredadores y hombres, enorme, sólida como una roca. Su pelaje, gris ceniza, parecía tejido con brumas y cenizas antiguas, y sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una sabiduría casi humana, como si hubiera escuchado 1000 veces los cuentos contados junto al fuego y los comprendiera mejor que los niños. Malik pertenecía a Irina Petrovna, una mujer de la tierra, robusta y digna, cuyas manos callosas y espalda encorvada delataban una vida de trabajo y soledad. Su rostro mostraba las marcas del tiempo, las arrugas no eran solo pliegues, sino cicatrices de inviernos, de luto y de breves alegrías. Su risa había sido escasa en los últimos años, pero su ternura por Malik nunca había flaqueado. Él era su compañero, su confidente silencioso, su vigilante nocturno. A menudo le hablaba como a un viejo amigo, confiándole sus pensamientos sin esperar respuesta. Y quizá este era su pacto: el perro escuchaba, ella hablaba, y así el silencio se hacía soportable. Vivían en una vieja cabaña de madera, cuyas paredes se inclinaban ligeramente, como si ellos también estuvieran cansados. Los días allí eran iguales, interrumpidos por la luz de la estufa, las tareas de la granja y las escasas visitas. Hasta que un día, un tren del este le trajo lo que ya no esperaba: su hija. Nina Ivanovna, la hija de Irina, había regresado después de años de ausencia, con el corazón roto, las manos temblorosas, llevando en sus brazos un pequeño ser dormido, Lebka, su hijo. El niño nació en un hospital gris de Novosibirsk, entre dos silencios, entre dos ausencias. El padre había desaparecido. El amor también. Irina saludó a su hija sin decir palabra. El reencuentro fue sobrio, sin efusión, pero profundo. Intercambiaron una larga mirada, llena de cosas no dichas, y eso fue suficiente. Lebka creció en esta casa de madera, rodeado de crujidos, corrientes de aire y ladridos lejanos. No le temía al frío ni al silencio. Desde las primeras semanas, desarrolló un extraño cariño por el viejo perro. Malik, que solía ignorar a los bebés, observaba a este con una calma casi mística. Cuando Lebka gateaba torpemente hacia él, a veces desplomándose en el áspero suelo de madera, el perro no se movía, no gruñía, sino que esperaba. El niño se acercó y apoyó la mejilla contra su costado, donde un corazón lento y profundo aún latía, como el tambor de un recuerdo. A veces, Malik ponía su pata sobre el niño, con mucha delicadeza, con un instinto ancestral, un gesto de transmisión. Ya no jugaba. Estaba bendiciendo. Estaba observando. Como un rey anciano y caído que confía sus tierras a un príncipe que aún no puede caminar. Pero esa primavera, tras su 20º invierno, el perro moría lentamente. No de dolor, sino en una especie de apacible abandono. Ya no salía. Ya no comía. Simplemente se quedaba tumbado junto a la estufa, con el hocico apuntando hacia la puerta, como si escuchara una llamada lejana que nadie más podía oír. Irina lo miró preocupada, pero no dijo nada. Ella lo sabía. Las almas viejas no necesitan explicaciones. Pasó la mano por su áspero pelaje, a veces murmurando cosas viejas, en ruso, en dialecto siberiano, como oraciones olvidadas. 17 de abril. La nieve, que llevaba allí demasiado tiempo, se derritió en un día. La tierra apareció, negra, húmeda, fértil. Los pájaros regresaron. Y esa mañana, Irina, al abrir los ojos, lo supo. Malik no comía. No levantó la cabeza cuando Lebka se acercó. Respiraba con dificultad, con los costados agitados. Su mirada estaba allí, pero ya lejana. Como si solo viera lo que los vivos no pueden ver. Nina se arrodilló a su lado, en silencio. Los recuerdos la inundaron, la vez que la jaló del collar para salvarla de las gélidas aguas del río, la noche en que se enfrentó a 3 lobos para proteger a las ovejas, el día en que ella, enferma, se quedó dormida en el establo, y él, sin moverse, la vigiló toda la noche, con la cabeza apoyada en su vientre. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo.
Malik no habría querido esto. Tenía que irse en silencio. Lepka, en un extraño silencio, se acercó. Cayó una vez, luego 2 veces, sobre las tablas sueltas del suelo, pero persistió. Llegó al perro. Levantó sus pequeñas manos. Tocó el hocico áspero, con el ojo cerrado. Y luego, como guiado por una mano invisible, se inclinó y la besó. Un pequeño beso en la frente del viejo perro. Un gesto puro. Un gesto de paz. Una despedida antes de la palabra, antes del recuerdo. El tipo de gesto que los antiguos chamanes habrían reconocido como un paso. Entonces Malik sopló una última vez. Durante mucho tiempo. Como un viento que se duerme. Abrió un ojo un instante. Miró al niño. Luego lo cerró. Y eso fue todo. Un silencio inmenso invadió la habitación. Ni un respiro. Incluso el fuego pareció congelarse. Irina cayó de rodillas, con la cara entre las manos. Nina abrazó a su hijo, su corazón latía con fuerza ante esta escena que nunca comprendería realmente. Enterraron a Malik bajo el viejo abedul detrás de la casa, la que se doblaba pero nunca se rompía. Irina colocó una collar de dientes de lobo, un vestigio de su glorioso pasado. Nina grabó una pequeña estela a mano. Malik, fiel hasta el final. Malik, fiel hasta el final. Pero ese no fue el final. Al día siguiente, Lepka se sentó solo por primera vez. Pasado mañana dio sus primeros pasos. Y caminó directamente hacia el abedul. Fue entonces cuando, lentamente, en las calles de Karaul, las ancianas comenzaron a susurrar. Decían que el alma de Malik no se había ido muy lejos. Que simplemente había cambiado de cuerpo. Que los perros fieles, aquellos que aman más allá de su carne, a veces encuentran la manera de quedarse. Irina no lo creía. En realidad no. Pero algunos días, cuando Lepka reía mientras perseguía una sombra invisible, o cuando apoyaba sus manitas en el suelo helado, con el rostro serio como el de un vigilante, oía, en lo más profundo de su memoria, un ladrido profundo. Un último ladrido. Un último adiós. O tal vez, un regreso. Los años pasaron, llevados por el duro viento de Karaul y la canción inmutable de las estaciones. Lepka está creciendo. Creció como árboles solitarios, lento, silencioso, arraigado en la tierra negra y en los susurros del pasado. Se convirtió en un joven de mirada profunda y gestos serenos. Hablaba poco, pero sus ojos decían mucho. Tenía esa rara habilidad para escuchar, para comprender sin palabras, como si adivinara lo que otros no decían. No le gustaban las multitudes. Prefería los animales. Y las bestias le devolvieron el favor. Tiene 10 años. Un caballo salvaje bajó de las colinas. Se decía que estaba furioso, era peligroso e indomable. Había mordido, pateado y se negaba a que lo enjaezaran. Los hombres del pueblo querían deshacerse de él. Pero Lepka, sin avisar a nadie, entró en el corral una mañana. Permaneció allí, inmóvil, durante horas, bajo la fina lluvia de mayo. El caballo se acercó. Lentamente al principio, con los músculos tensos y el hocico tembloroso. Luego bajó la cabeza. Lepka levantó suavemente la mano y la colocó entre los ojos del animal. No dijo nada. Y el caballo no se movió. Tiene 15 años, encontró un cachorro de lobo atrapado en una trampa oxidada al pie del bosque. La bestia gritaba de dolor, con el flanco sangrando. Lepka cortó la trampa y la llevó al granero abandonado detrás de la casa. Durante semanas, la cuidó, la alimentó a mano y le habló por las noches como a un hermano perdido. Cuando el lobo sanó, no se fue de inmediato. Se quedó un rato en las sombras del bosque, siguiendo a Lepka desde lejos. Entonces, una mañana, desapareció en silencio. Pero a veces, por la noche, Irina oía un aullido profundo en la distancia, y sabía que el lobo siempre estaba cerca. Tiene 18 años, Lepka Devin guardabosques no por ambición, sino por obviedad. Conocía el bosque como otros conocen las oraciones. Interpretaba las huellas en la nieve, comprendía el aliento del viento, las señales del cielo. Reparaba los senderos, vigilaba las trampas, enterraba a los animales muertos con respeto.
Él velaba por ellas mismas tierras que Malij había recorrido una vez, los mismos senderos de pinos, las mismas colinas azotadas por los vientos del este. Y cada tarde pasaba junto al viejo abedul, donde dormía el perro. Irina lo observaba vivir con una emoción que jamás identificó. En este nieto, encontraba gestos familiares, silencios familiares. A veces, cuando Lepka se agachaba junto al fuego, con la espalda encorvada y la mirada fija, creía ver de nuevo a Malij, tal como era, sabio, firme, fiel. Una tarde de octubre, la niebla descendía lentamente sobre el valle. La casa estaba en silencio. Irina preparaba té negro mientras Lepka alimentaba a las gallinas. El fuego crepitaba en la estufa. El olor a leña quemada llenaba la habitación. Cuando Lepka regresó, no dijo nada. Se sentó junto al fuego y extendió las manos hacia las llamas. El silencio entre ellos era dulce, antiguo, necesario. Entonces habló. Suavemente. ¿Babouchka? Dudó, mirando fijamente la luz parpadeante. ¿Por qué siempre tienes lágrimas en los ojos cuando voy debajo del abedul? Irina se detuvo en seco. Se quedó inmóvil un instante, con la mirada perdida en las brasas. Luego, lentamente, se levantó y fue a buscar algo de una caja de hierro oxidada que había en un estante alto. Regresó, se sentó frente a él y, sin decir palabra, le entregó una fotografía antigua. El papel estaba amarillento y los bordes carcomidos por el tiempo. En la imagen, un perro enorme miraba fijamente a la cámara. Un perro de mirada noble, orejas caídas y pecho poderoso. Un pastor de Asia Central. Sus ojos eran suaves. Profundos. Inolvidables. Él fue mi primer protector, dijo finalmente, con la voz casi quebrada. Mi viejo corazón. Ella sonrió, pero sus ojos brillaban con un brillo húmedo. Lepka tomó la foto entre sus dedos. La observó largo rato. No hizo preguntas. Luego susurró, casi sin darse cuenta. Lo conozco. El fuego crepitaba. Irina lo miró con los labios entreabiertos. Y en la luz parpadeante, en el susurro del viento que pasaba bajo la puerta, ella entendió. Ella entendió que el alma nunca desaparece verdaderamente. Que algunas lealtades atraviesan el tiempo. Que en este joven que no temía ni al bosque, ni al frío, ni a la soledad, aún vivía algo de su antiguo compañero. El que protegió. El que amó incondicionalmente. El que nunca moriría mientras su mirada fuera recordada. Lepka volvió a poner la foto sobre la mesa. Miró a su abuela. No sé cómo lo sé, pero lo recuerdo. Irina entonces puso su mano sobre la de él. Y en ese silencio compartido, se sentía el peso de un viejo amor, y la certeza de que las almas fieles siempre regresan a donde han sido amadas. A medida que pasaban los inviernos, Lepka se convirtió en un hombre. Vivía solo, en una cabaña de troncos que él mismo había construido, a 2 verstas del pueblo. Una cabaña rodeada de silencio, inmensos abetos y huellas de animales. Tenía todo lo que necesitaba, una estufa, una mesa, una escasa biblioteca de viejos libros rusos, un rifle que casi nunca usaba y la inmensa calma de la taiga. Irina envejecía lentamente, como la nieve en los tejados. A veces venía a verlo, llevándole pan negro, mermelada de grosella negra o simplemente su silencio. Nina, en cambio, había regresado a vivir a Novosibirsk. Le enviaba cartas, raras pero cariñosas. Lepka no les guardaba rencor. Él pertenecía al bosque. Y lo conocía como a una hermana mayor. Podía percibir sus caprichos, sus suspiros, su ira. Pero un invierno, todo cambió. Al principio había señales tenues, casi imperceptibles: zorro destripado, dejado en el camino, con las entrañas abiertas como advertencia. Luego, más tarde, un águila decapitada, clavado en un tronco de abedul. Lepka entonces comprendió que no se trataba de un simple depredador. Algo estaba acechando. Algo consciente. De malicioso. Un día, mientras patrullaba un desfiladero remoto, encontró huellas inmensas, mucho más grandes que las de un oso. Eran profundas, casi humanas, pero con garras. Y el olor, un olor penetrante y metálico, como el miedo congelado. Informó la noticia al pueblo. Los ancianos asintieron con gravedad.
El alegre han vuelto, dijo uno. Puede ser el pueblo, añadió una anciana. O mucho peor. Lebka no era supersticioso. Creía en los hechos. Pero algo en su interior, en sus instintos heredados de otra época, le decía que el peligro era real. Una noche soñó. Soñó con Malik. El viejo perro se quedó allí parado bajo el abedul, con los ojos llenos de preocupación. No se movió. Pero su mirada gritaba. Lebka se despertó sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Salió, descalzo, a la nieve. Y allí, justo en el límite del bosque, vio dos ojos rojos. Inmóvil. Inmenso. Desaparecieron tan pronto como parpadeó. Al día siguiente regresó a la estela de Malik. Se arrodilló. Por primera vez en años, habló en voz alta. Creo que te necesito. Se enderezó. El viento arreció. Y sintió algo dentro de él, como una agitación antigua. Un recuerdo. Una fuerza olvidada. Esa tarde, mientras la nieve caía con fuerza, un perro apareció frente a su puerta. Era un cachorro, de apenas unos meses, empapado, con las patas ensangrentadas y las costillas salientes. Lebka no entendía cómo había llegado allí. Abrió la puerta y el cachorro entró sin dudarlo, como si supiera que lo esperaban. Era de color negro, con una mancha blanca en la frente, exactamente donde Lebka, cuando era niña, había besado por última vez a Malik. Él le puso nombre 10, la sombra. El perro creció rápido. Demasiado rápido. A los 6 meses, ya era más grande que los perros del pueblo. Nunca se separaba de Lebka. Dormía a sus pies y vigilaba afuera cuando no estaba. Y lo más importante, gruñó tan pronto como se acercó al remoto desfiladero, donde se habían visto las huellas. Así que Lebka decidió irse. Para entender. Tomó su rifle. Preparó algunas provisiones. Y con Ten a su lado se fue al corazón del bosque, donde nadie había ido durante mucho tiempo. Caminaron durante 3 días. El frío era cortante, el bosque estaba en silencio. Pero Lebka no tenía miedo. Porque sentía una presencia ancestral en su interior, una fuerza que el bosque no podía quebrantar. Al 4.º día encontraron una cueva. Y en esta cueva, vieron. Y enorme lobo negro, ojos rojos, cubierto de cicatrices, más alto que un hombre. Una bestia legendaria. El Volk. El del que se habla en los cuentos antiguos. Pero antes de que Lebka pueda levantar su arma, Ten da un paso adelante. Él no gruñó. No mostró sus colmillos. Él ladró. Solo una vez. Un ladrido bajo. Profundo. Inhumano. El pueblo se retiró. Y en esa mirada roja como la sangre, Lebka vio miedo. El miedo a un recuerdo. Quizás, el miedo de Malik. No tuvieron que luchar. El lobo se fue. Desapareció en las profundidades de la taiga, como una sombra ahuyentada por la luz. Lebka se quedó allí, jadeando. 10 regresó a él con la mirada tranquila. Y en ese momento, Lebka lo supo. No era un perro sencillo. Fue un retorno. Una extensión. A promesa cumplida.